Bienvenidos mis apreciados estudiantes de filosofía, espero se encuentren bien y hayan tenido una semana de descanso y encuentro en familia. El tema que vamos a abordar hoy, que corresponde a grado 10, se titula Filosofía moderna desde el pensamiento contractualista. Cuando hablamos de contractualista, entonces vamos a empezar a mirar el contractualismo, que es uno de los grandes movimientos modernos. Y desde allí vamos a tomar el pensamiento de 3 filósofos que nos son fundamentales, que nos van a describir un poco este tema. Pero para ello vamos a iniciar nosotros entendiendo qué es el contractualismo. Como contractualismo se pueden plantear en general 2 posiciones en torno a la naturaleza del Estado y su relación con el individuo. Entonces, para esto vamos a mirar para las teorías naturalistas, el Estado sería algo natural y en cierto sentido previo al individuo. Desde este punto de vista, el individuo solo tiene sentido dentro del Estado y para el Estado, por lo que los derechos individuales estarían subordinados a los colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi libertad, ¿cierto? Pero en el momento en que yo entrego mi libertad, ¿a quién? Al Estado. Entonces yo ya hago parte dentro del Estado y estoy para el Estado. No solamente ser parte es entregar la libertad, sino que también voy a actuar a favor del Estado. Entonces ya mis derechos no pasan a ser individuales, sino pasan a ser colectivos. Para las teorías contractualistas, el individuo es anterior al Estado, surgiendo este último como consecuencia de un acuerdo o convención, es decir, el contrato. Cada uno de cierta manera, digámoslo, firma un contrato entre los primeros. Desde esta perspectiva, el Estado solo tiene sentido a partir de los intereses de los individuos, por lo que los derechos colectivos no pueden ser prioritarios sobre los individuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno de nosotros, según esta teoría, pertenece al Estado, firma un contrato, pero también tus derechos, tu libertad, tu interés individual debe primar sobre el colectivo, sobre todos aquellos que deben estar. Pero en este caso estamos hablando precisamente de esa teoría donde cada ser humano es único. También para las teorías naturalistas, dentro del primer grupo podríamos comprender a autores como Platón o Aristóteles. En general, las doctrinas naturalistas suelen comparar el Estado con un organismo defendiendo el origen natural del mismo. Esta idea se basaba normalmente en los siguientes argumentos. Primero, el ser humano aislado no puede sobrevivir, pues es incapaz de satisfacer por sí mismo solo sus necesidades vitales, necesita asociarse con otros. Por eso, en palabras de Sócrates, también podríamos decir que el hombre fuera de la sociedad es un animal irracional. El ser humano por naturaleza es social, que quiere decir que se relaciona, que necesita a los otros, se comunica. Tercero, la finalidad del Estado no es solamente la supervivencia, sino también el vivir bien, es decir, en un sentido moral de los individuos. Es a buscar esa felicidad, proveer un bienestar para el individuo. Cuando nosotros hablamos de contrato social, tenemos que tener claro estos 3 pensamientos: Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Qué dice Hobbes en cuanto al estado de naturaleza? Que aquí es muy importante. Cuando nosotros firmamos un contrato social, estamos entregando nuestras libertades, estamos renunciando de cierta manera a ese estado de naturaleza. ¿Por qué? Ya cada uno de estos filósofos va a plantear una idea. ¿Qué nos dice Hobbes en cuanto al estado de naturaleza? Cada humano busca su propio interés. Es guerra de todos contra todos. Locke nos va a decir, el estado de naturaleza del hombre, dice, el derecho a conservación de la vida y su defensa, su libertad y su propiedad. Y Rousseau nos dice, hombres buenos, compasivos, libres e iguales. La sociedad genera desigualdades e injusticias, que nos lo están describiendo, digamos, desde una mirada de un concepto netamente filosófico. ¿Qué va a ser el contrato ante esa naturaleza del ser humano? Entonces el contrato dice, este un pacto, nos dice Hobbes, es un pacto entre individuos que renuncian a la violencia y a favor de la paz y la seguridad. ¿Por qué? Ya vamos a mirar qué nos dice Hobbes en cuanto a esa naturaleza más adelante. ¿Qué nos dice Locke? ¿Qué busca ese contrato? Entonces, la conservación de la libertad renunciando al uso de la fuerza.
¿sí? Es un contrato entre individuos y entre estos y el Estado, o sea, entre individuos, entre uno con uno, el otro, o sea, entre nosotros, y de entre nosotros con el Estado, ya sea la jerarquización o lo que nosotros denominamos Estado. ¿Qué nos dice Rousseau? El contrato nos permite un compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes. ¿Qué quiere decir? Nosotros entregamos nuestra libertad y nos sometemos a lo que nos digan, ¿sí? Porque esas leyes expresan la voluntad general, la voluntad del pueblo. Dentro de esas teorías contractualistas también tenemos que entender. Con sus teorías, los contractualistas pretenden llevar a cabo una racionalización del Estado y un análisis crítico sobre el poder y la legitimidad. El Estado no tendría un origen natural o divino, por lo que la obediencia no sería algo natural ni necesario. El Estado debería entenderse desde esta interpretación como un acuerdo o contrato entre las personas que conforman una sociedad. Eso es lo que le hace entenderse el Estado, es ese contrato. El Estado no es porque sean mayores o porque sean mejores, sino es porque las personas que están allí van a buscar el bienestar de quienes conforman una sociedad. Ahora bien, vamos a mirar un poco el pensamiento de Thomas Hobbes y empezamos con esta frase, Homo lupi homini. ¿Qué nos dice Thomas Hobbes cuando dice Homo lupi homini? Dice, el hombre es lobo para el hombre. ¿Sí? Porque dice que la naturaleza humana es dañina y destructora en la medida en que el hombre nace malo por naturaleza y la sociedad se encarga de someterlo, controlarlo y apaciguarlo. ¿Qué es lo que dice, lo que está haciendo acá? Cuando yo hago un contrato, cuando yo entrego mi libertad, la sociedad me va a mí a moderar esa naturaleza dañina, destructora. Bueno, en algunos casos se ha visto que no ha sido posible, pero en otros casos nos damos cuenta que el hombre sí efectivamente, para vivir bien, tiene que ceder y tiene que irse transformando. Por lo tanto, ¿qué pasa? La sociedad ha creado un ente artificial de carácter antinatural llamado Estado. ¿Por qué antinatural? Porque si la naturaleza es mala, entonces el Estado que se forma es para coger esa naturaleza y contrarrestarla, por eso es anti, cuya única misión es controlar el carácter destructor y dañino de toda la razón humana. Y a ese estado, Thomas Hobbes le llama o lo denomina con el nombre bíblico de Leviatán. Recuerden que Leviatán era ese monstruo marino que controlaba y que a todo el mundo le tenía miedo y que todo el mundo le huía y que todo el mundo en cierta manera le rendía culto precisamente para que no lo destruyera. Ese estado es lo que nosotros en muchas ocasiones hacemos, ¿no? Al entregar nuestra libertad, nos sometemos, aunque no estemos de acuerdo, mucho nos criticamos, mucho lo juzgamos, pero pues tenemos que seguirlo. John Locke, en su teoría del conocimiento en cuanto al contractualismo, dice, esta comienza en el objetivo que se conoce. Según Locke, el objetivo tiene dos tipos de prioridades, a saber, las propiedades primarias y las propiedades secundarias. Las propiedades primarias son las que se captan por varios sentidos a la vez, y las propiedades secundarias son con las que se captan por un solo sentido. ¿Qué pasa con eso? Entonces vamos a mirar el entendimiento. Esto recibe ambas propiedades y las asocia. Nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos, excepto el mismo entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento no pasa, sino se construye a partir de. Por consiguiente, el entendimiento en sí mismo es una facultad innata. ¿Cuál? El entendimiento, que nos permite a nosotros comprender lo de las dos propiedades. ¿Qué nos dice Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau es el filósofo más representativo de la Ilustración francesa debido a su teoría antropológica y sociológica. En su obra de Pedagogía Natural, el Emilio dice textualmente, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Luego corresponderá a la sociedad sanar al hombre. ¿Por qué el hombre en el contractualismo, el hombre firma ese contrato? ¿Cuándo se firma? Cuando entrega la libertad. ¿Por qué entrega esa libertad? Precisamente porque la sociedad lo corrompe, aunque ella misma después tenga que sanarlo. Pero en ese proceso de que el hombre se va corrompiendo, ¿sí? El hombre va a empezar a mirar otro tipo de acciones que no le van a favorecer. Entonces la misma sociedad lo que va a hacer es detenerlo y volverlo a su estado natural, que sería ser bueno, según Jean-Jacques Rousseau. Por lo tanto, genera la teoría del contrato social. Piensa que la voluntad individual de cada ser humano es algo totalmente inviolable y sagrado, en la medida, ¿no? Dice él, en la medida que
en la medida de que tiene la capacidad de buscar las voluntades individuales de los otros seres humanos para asociarse y llegar a un acuerdo general que se llama contrato social, que está representado en la voluntad general, que es la constitución política de un Estado. Entonces, en toda la cuestión del contractualismo es cuando nosotros entregamos nuestra libertad. En pocas palabras, yo soy parte del Estado porque entrego mi libertad. ¿Cuándo entrego mi libertad? Cuando voto, cuando yo decido que otra persona va a gobernarme, en este caso un presidente, un gobernante, un representante de la Cámara, representante del Senado, ¿sí? En este caso, en el colegio, para ser más exactos, cuando yo voto por mi representante de curso, porque él es el que me va a representar y él va a velar por mis derechos, el personero, el cabilgante, el contralor, pero en esencia, el contrato es para que yo pueda tener una buena convivencia, pueda vivir en sociedad, pueda relacionarme con los demás. Y como nos dice Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. John Locke, el hombre tiende a la guerra. Y Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nosotros decidimos que otros nos gobiernen para poder vivir bien. Listo, chicos, con este tema, espero les haya quedado claro. Si tienen alguna inquietud, pues en los encuentros que vamos a seguir teniendo, podemos ir aclarando alguna otra duda. Recuerden que es importante que vean este video, recuerden que también es importante que se cuestionen, que generen preguntas, porque este les va a servir para su trabajo final. Recuerden que es una sustentación oral. Que tengan ustedes un excelente día y muchas gracias.